El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con quien propuso una reforma constitucional que fue aprobada por la Corte Constitucional mediante dictamen 719-RC19 y puede ser la llave que abre el camino a la transformación política en consulta, sin tanto complicarnos. El doctor Orlando Amores Terán. ¿Cómo habría que proceder, doctor? Por la situación actual que atraviesa el país, el presidente debe eliminar ese obstáculo legislativo a través de la muerte cruzada. Pero si solo convoca muerte cruzada, corre el riesgo de irse a su casa por su baja aceptabilidad que tiene en este momento. Él tiene que convocar a muerte cruzada con consulta popular, con las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional. Ese es el camino que le permite a él hacer durante el trayecto campaña por la eliminación de las funciones creadas en Montecristi y las instituciones creadas en Montecristi, que son las que nos han generado problemas a nosotros desde el 2008 a esta fecha. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. ¿Cuáles son esas preguntas aprobadas por la Corte Constitucional? ¿Qué consecuencias tendría el darles a todas un sí? ¿Qué pasa si simultáneamente se toma por los dos caminos que propone Orlando Amores? Empezaremos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex, Ban Ecuador, Solca. Bienvenidos a una entrevista veraz que va a dejar claro que hay un camino para una consulta enseguida con reformas suficientes, no completas, que puedan convertir esto que dice el doctor Orlando Amores, que es un narcoestado, en una democracia, y que de paso, según él, parte en la que no coincido, él mismo acaba de decir que el presidente Lasso perdería una muerte cruzada, pueden eliminar la asamblea. Les recuerdo que eliminar de paso temporalmente, ¿no? Se reelige en 6 meses, no es que la borran como institución del Estado. El programa se emite por la Posta en exclusividad para medios digitales por Facebook y YouTube. En televisión convencional estamos en Vito TVO, que es canal 15 en Extreme, y 709 en HD, también de la misma cablera. Manavisión, señal abierta, canal 9 para Manaví, y en DirecTV 194 en esa otra cablera. En radio a nivel nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. El domingo pasado, que no hubo fútbol, las dos estuvieron simultáneas, cosa que rara vez ocurre porque normalmente siempre van cuando acaba la programación de fútbol, 9:30, 10 de la noche. Y en la parte central de la sierra, Extrema 92.7 FM, Cotopaxi y Tungurahua. Remontémonos un poquito a la historia para que la gente entienda el origen de esta iniciativa. ¿Cuál es el sentido de esta propuesta de reforma constitucional que usted logró que le apruebe la Corte Constitucional en el dictamen que cité al comenzar? Un grupo de ciudadanos en el 2019, cansados de ver cómo el Estado no funcionaba, había una concentración de poder total, empezamos a estudiar
en dónde estaba la concentración de poder y establecimos que todo surge de una función creada en Montecristi, la función de transparencia y control social, el artículo 204 de la Constitución. Y luego revisamos que el órgano ejecutor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, es el que elige absolutamente todo. Y elige en base a un sistema ampuloso que también hay que eliminarlo, que es el examen de conocimiento, méritos, oposición y veeduría ciudadana, que es una mentira, porque a la larga hay un banco de preguntas, de ese banco se sortean un porcentaje de preguntas, el porcentaje ya está sorteado y le dicen: Juan, Pedro, Diego, queremos que tú seas superintendente, defensor del pueblo, contralor, procurador. Pero teóricamente era mejor que la alternativa anterior, en que las autoridades de control las negociaban los partidos de la Asamblea según lo que les parecía con propuestas del Ejecutivo. Hoy sigue igual. ¿Qué? Sí, entonces está peor. Claro, es peor. ¿Qué fue lo que arruinó el sistema ese en la práctica que les motivó a ustedes proponer reformarlo y eliminarlo? La concentración de poder en el Ejecutivo. El Ejecutivo designaba absolutamente todo. A través del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige con los representantes delegados de las 5 funciones del Estado sobre los cuales tenía influencia el presidente de la República. ¿Cómo podía el Ejecutivo controlar el Consejo de Participación Ciudadana si sus miembros vienen de extracción popular? No. ¿Y son nominados por elección popular? No necesariamente. El Consejo de Participación Ciudadana elige todo. ¿Y quién elige al Consejo de Participación Ciudadana? Hay una elección. Pero eso es una elección que no tiene sustento, ¿no? Es una elección ¿Por culpa de qué? Por culpa de la ley, de las herramientas constitucionales. Por culpa de nosotros, los electores, estos que están ahora. ¿Quiénes votamos por ellos? De paso, a Cristian Cruz, ¿ya?, que era Sensei Oz. Lo recomendé yo, porque lo conocí en otro plano. Nunca me imaginé que iba a ser el truán que terminó siendo. ¿Ok? ¿Ya? Siempre podemos culparle al pueblo. Nosotros tenemos que cambiar esta estructura de narcoestado que generó la constituyente del 2008. Y para cambiarlo, tenemos que ir a la Corte Constitucional, que además se atribuye garantías que solo las tiene el legislativo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El controlar absolutamente todo, cuando lo que debe mandarle es al aparato legislativo el control de la legislación y a la Corte Constitucional el control de lo eminentemente constitucional. Es decir, a ellos solo les corresponde fallar respecto a si algo, una acción, una ley, un procedimiento es o no constitucional. ¿Y se están extralimitando? Yo creo que sí. ¿Por? Porque es el diseño del narcoestado. El diseño del narcoestado es crear una corte de bolsillo, como la corte cervecera constitucional, que es el gran filtro para hacer lo que deseen, crear las normas que deseen y evitar la creación y generación de las leyes que no desean. Y las preguntas que usted propuso rompían el cuello de eso, ¿verdad? Claro que sí, porque elimina la función de transparencia y control social. Elimina el órgano ejecutor de la función, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elimina la función electoral, modifica el órgano ejecutor de la función electoral, que es el CNE, lo cambia por un Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Elimina las regiones, que es la generación de un Supremo Rey y 7 virreyes. ¿Qué más y nos quitan autonomía a las provincias. ¿Cuántas le aprobaron? 8. ¿Qué más cambia? Traslada a la Cámara de Senadores las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control. Eliminado. Volvemos a la bicameralidad. Se sustituye esta asamblea por un Congreso bicameral con un diputado y un senador por provincia y un diputado adicional por cada 500,000 habitantes. Porque no es lo mismo. Con lo cual termina habiendo un Congreso de ¿cuántos más o menos? 24 provincias, 48 entre diputados y el resto... ¿80, 90? Máximo 97, ¿no es cierto? ¿Y por qué en la disminución del número y en la división de 2 cámaras está una fórmula de más éxito? ¿Por qué?
porque hay un control de la formación de la ley a una Cámara más sensata, a una Cámara más técnica, a una Cámara tal vez más sabia. ¿Requisitos para ser senador serían? 45 años de edad mínimo, no podemos exigir títulos porque yo conozco doctores, magísters, PhD, más imbéciles. Ya. ¿Y para diputados? No podemos cambiar absolutamente nada porque ya son un poco como derechos adquiridos. Ese es el control de la Constitución. No se lo puede cambiar. ¿Edad mínima 25 años? Ya está. No, no puede, ¿no? Desde 18 los 18. años. Claro. Okay. Es decir, esto corrige los principales defectos de la Constitución sin cambiar la Constitución. No la podemos cambiar del todo, ¿sí? Sino hacer una reforma parcial, y una vez que hayan estos nuevos órganos y se elijan desde la Cámara de Senadores, sin estas aparentes exámenes, sino por méritos, como antes se elegía. Esa es la vía. ¿No es cierto? Sí. Cuando se elige a través de la Cámara por méritos, entonces empezaremos a desestructurar la Constitución. Ahora no. Ya. ¿Por qué no una asamblea constituyente para eso? Porque eso es que yo, usted, el señor Juan, el señor Diego, la señora Mariana, delegue a un sujeto que es el diputado constituyente para que le vaya a hacer la Constitución. Y cuando están posicionados, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué una consulta más amplia y ambiciosa que estas 8 preguntas? Porque no tiene tiempo el presidente para hacer una consulta y cualquier otra pregunta, porque podría preguntarse, ¿está de acuerdo usted con que se declare inadecuadas, inejecutables las deudas adquiridas en el periodo de mayor solvencia económica que tuvo el país del 2007 al 2017, y la Constitución le establece que no podía endeudarse cuando existen suficientes recursos? Sí, podríamos preguntar eso, pero cualquier otra pregunta adicional de las 8 aprobadas le lleva 4 o 5 meses al presidente de retardo, porque la Corte entra a estudiar. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted que le aprobaran esto? 4 meses. ¿Qué corte aprobó estas? La Corte del doctor Hernán Salgado. Ya fue la nueva Corte. Claro. Y la ponente fue la doctora Corral Ponce, creo. Ok. Qué interesante. Es la hija de Fabián Corral, que fue nuestro profesor de Derecho. Y nuestro profesor de Derecho también, el doctor... Obligaciones 2. Y también nuestro profesor, el doctor... Alfredo Corral. Y nuestro profesor, el doctor Hernán Salgado. Sí, ese fue, él daba tributario. Y nuestros compañeros jueces de la Corte. Grijalva, Ávila, fueron compañeros de la Católica, no de aula, pero estuvieron allí. De esos no me acuerdo y seguramente no quiero acordarme. Ok, qué interesante. Es decir, aprobado esto, automáticamente el presidente puede someter a consulta. En 24 horas tiene que ir a la Corte y va a decir, estoy sometiendo a consulta estas preguntas, pero la Corte va a ver y dice, ya las aprobamos, en 24 horas les devuelven. Ok, y la segunda cosa, eso debe ser, a su juicio, simultáneo con la muerte cruzada. Porque si él hace muerte cruzada solamente, ¿sí? ¿Qué hemos ganado con la muerte cruzada? Sacamos 137 sujetos y regresan 137 de la misma calidad. Usted dijo hace un rato que la pierde. Y la presidencia la pierde porque él tiene bajísima aceptación en este momento. ¿Y con esto la gana? Pero imagínese, tiene que hacer campaña el presidente por la consulta a la que está convocando. Y tiene que decir, vamos a eliminar la función electoral, vamos a eliminar la función de transparencia y control social, vamos a eliminar las regiones que están ocasionándoles muchos perjuicios a las personas, ¿sí? Vamos a cambiar esa cosa que no nos deja trabajar, que se llama asamblea, por un congreso. Pero esa no fue la consulta que él prometió, doctor. Fue otra la consulta que él ha prometido. Había algunos componentes que coinciden con la suya, por ejemplo, eliminar el CPCCS. Y ahora se le ocurre que quiere eliminar el CNJ. El Consejo de la Judicatura. Sí. Ha hecho como 5 propuestas y las 5 juntas no sirven para nada porque no cambian la estructura. Y la estructura está en el 204, el 224, el 242, en las preguntas que nosotros hicimos y están aprobadas. Lo tengo claro. Orlando Amores lo ha explicado, espero que para ustedes también con mucha claridad y sentido pragmático. Miren, esto no va a cambiar todo. Esto allana el camino para empezar a cambiar lo fundamental. Esto ya está aprobado por la Corte Constitucional. Esto se puede hacer así. La adopta el presidente como consulta, la somete otra vez, la Corte le va a decir que sí. Y simultáneamente tiene que convocar a muerte cruzada. Y con este elemento positivo
sí la puede ganar. Si solo la convoca aisladamente, en este momento, yo también coincido, la va a perder. ¿Y qué más? De eso hablamos al volver. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. ¿Cómo hacer para que el Ejecutivo entienda que tiene una consulta lista y no debe perder el tiempo con otra? Lo tratamos enseguida. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones, porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esta es una entrevista veraz al doctor Orlando Amores sobre una reforma constitucional ya aprobada por la Corte que se puede convertir enseguida en consulta popular y que si simultáneamente se convoca con una muerte cruzada, a su juicio, al Ejecutivo, sí le da una carta de éxito para empezar a cambiar lo que tanto se dijo que se cambiaría y hasta ahora no se ve por dónde comenzar. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Kia, el Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex, Ban Ecuador, Solca Guayaquil y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos esta entrevista. Ahora, segunda parte, ¿qué va a hacer usted para que se aproveche por parte del Ejecutivo esta iniciativa? Más allá de clamar por ella, de explicarla, de defender, de comparecer aquí a dar cuenta del asunto, de publicar sus editoriales en la Hora de Santo Domingo los días miércoles, como este de consulta sí, amnesia no, etcétera. ¿Quiénes fueron los que prepararon esto, que deberían ser quienes generen una movilización nacional diciendo, repitiendo, explicando lo que usted está diciéndome ahora? Nosotros insistimos, exigimos, volvemos a insistir, pedimos a las personas que no nos den link, que quienes quieren apoyar, perurjan, exijan, compartan, difundan. Estamos conversando con sectores, no voy a decirlos con qué sectores, por lo delicado del Estado, son parte del Estado, para que le exijan, le hagan entender al presidente que esa es la vía, porque parece que está rodeado de personas que posiblemente solo alaban su gestión, alaban el traje. Comience por algo formal, pidan una audiencia, pues. O sea, él ha reunido hasta sus detractores, se ha visto con Isa, ha conversado con Marcela Guiñaga. Lo que más le costó lo hizo la semana pasada, que fue reunirse por fin con el Frente Unitario de Trabajadores, con que el único sector social con el cual no habría hablado. ¿Por qué no habría recibirlos a ustedes? Está pedida la cita por un grupo de ciudadanos dirigidos por Carlos Coloma de Quito y dirigidos por otros compañeros que tienen que ver con los jubilados y que tienen que ver para hablar con de los esta materia. a hablar de esta materia. ¿Quiénes son los que prepararon lo esencial de esta reforma constitucional? Ya es un colectivo de Santo Domingo, que es el colectivo que impulsó la consulta popular para que Santo Domingo sea provincia y que impulsó la consulta popular de pertenencia para recuperar la concordia que el régimen nefasto nos lo envió a la jurisdicción de ¿Colectivo Esmeraldas. que integran quiénes? Varias personas. ¿Puedes mencionarlo o es un secreto? Sí, no, para nada. Entonces. Para nada, Miguel Mena, Jorge Guerrón, Narcisa Argandoña. Hay otras personas. ¿Qué los más. unió a ustedes? La lucha por la provincialización de Santo Domingo.
y de ahí hemos sacado otros insumos, ¿sí? Y luego la lucha por la recuperación del territorio que nos cercenaron de la Concordia, eso es lo que nos Sí sabe que en parte es el origen del desdén, ¿no? ¿Y quiénes son estos de Santo Domingo que ahora piensa en una reforma constitucional? ¿Y quién es este Orlando Amores, que es un loco que estudió en la PUCE y fue a dar a Santo Domingo? Sí comprende que hay una especie de desprecio intelectual de las élites que creen que el talento está en la capital y creen que el trabajo está en Guayaquil y los demás lo que tienen es que seguir. Yo, en cambio, los veo con minusvalidez a esas élites, porque son élites ociosas, degeneradas, que han provocado la situación actual. ¿Y en dónde estaban, pues, élites ociosas y degeneradas cuando se festinaron este país? 400,000 millones de dólares tuvieron en la década infame del 2007 al 2017 y les dejaron que nos endeuden en más de 60,000 millones de dólares, cuando está prohibido endeudar cuando hay suficiente ingreso fiscal. ¿En dónde estuvieron ustedes? Ok, lo otro, supongamos que lo recibe el Ejecutivo o que no lo recibe, en cualquiera de los dos casos, que no ve viable esto por las razones que fueren. Es decir, yo le diría que el principal problema no es mi consulta, es la consulta de Orlando Amores. En vez de decir, es la consulta de Grupos Ciudadanos que nos abrió el camino y entre nada y algo, esto nos empieza a dar algo para que tengamos luego lo apropiado. Si aquello no pasa, ¿no cree que debe convertir este reclamo y esta propuesta en una campaña nacional? Sí. Recorrer el país, por ejemplo, y en cada provincia dar una conferencia de prensa y hacer un día estamos en ello, ya comenzamos en Loja, hay gente nuestra que está reprisando nuestra idea en Loja, hay gente que está reprisando en instituciones importantes del país. Por ejemplo, poco delicado, pero lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos tratando de que empujen los militares en servicio pasivo y que les empujen a los de servicio activo y les digan, compañeros, el 158 establece que ustedes son garantes de libertades y derechos de los ciudadanos. Sugiéranle al presidente de la República, si tienen miedo, sugerirle a ustedes como comandantes de fuerza, sugiéranle a través del gabinete estratégico, sí, que haga esto. Ok, ahora, la otra parte, que es la política. Usted sostiene la necesidad de ir a una muerte cruzada y que esto le puede revertir la aceptación del Ejecutivo y convertir en positivo lo que hasta ahora en esa parte coincidimos. Los del Ejecutivo tienen indicadores distintos, confunden credibilidad y aprobación de gestión con intención de voto. En fin, no vamos a discutir ese asunto. ¿Qué pasa en el evento que también se puede dar de que perdamos la muerte cruzada? Guillermo Lasso se lanza a la reelección y lo más probable es que ahorita la aceptación del correísmo, que anda por 30-35%, ponga presidente. No creo se hace con consulta y hace una muy buena campaña, no creo que la pierda. Yo pienso que revierte la situación. Si solo hace muerte cruzada, mañana está en la casa. Ya. Y pasado mañana está enjuiciado. Porque a estos tipos no le van a permitir. ¿Y si no hace ninguna de las dos? Ni consulta, ni muerte cruzada. Colgará su retrato en el 2005 en el Salón Amarillo, se irá a Miami y nosotros nos cubanizaremos. Punto, se acabó. Okay. Para que eso no pase, Orlando Amores estuvo recién en otro espacio que tengo en TC Televisión, Ver a su manera, e hizo planteamientos como estos. En el 2008 a nosotros nos institucionalizaron fraude electoral, nos institucionalizaron inseguridad, injusticia, impunidad, nos descapacitaron a la fuerza pública, anularon la capacidad de respuesta de la fuerza pública y nos obligaron a someternos a una legislación diseñada por delincuentes para favorecer el delito y proteger a los criminales. Si no comprendemos que vivimos un narcoestado, no vamos a tener los instrumentos viables para solucionar aquello. Okay. ¿Qué es esto de reformar la justicia? Hay que eliminar todas las instituciones que creó el narcocomunismo en el 2008 en Montecristi. Hay que eliminarlas y ya están eliminadas. Eliminando la función de transparencia y control social. Es aborrecible, es una aberración. Volver a las tres funciones que tradicionalmente... A las tres funciones tradicionales. ¿Eso mediante reforma constitucional o consulta?
mediante consulta de acuerdo al 104 inciso segundo de la Constitución, que le da la facultad al presidente de la República de ordenarle al CNE que convoque a consulta popular. Ya ven que eso lo hemos explicado aquí con más detalle. Ahora vamos a un concepto clave y peligroso y devastador que él menciona allí. Ya vivimos un narcoestado. ¿Qué va a pasar con este narcoestado en el momento en que vea que empiezan a abrirse fisuras para reformar el sistema que le permitió entronarse? Tienen que reaccionar. Tienen la obligación que reaccionar. Ok, esto se va a volver peor. No, para nada. Se va a volver peor. Para nada. Si la gente entiende, si la gente comprende que hay que retornar al Estado de Derecho, a las tres funciones clásicas, a la Constitución que mucha gente dice del 98, que no es fácil no sé si me explico. Ahora se están matando entre ellos por disputas territoriales, por delaciones, por rutas, etc. En el momento en que vean que su reforma va a cambiar el narcoestado, van a empezar a matar abogados, periodistas, policías. No. Colombia. No, ya pasó en Colombia. Usted propone llevarnos al camino de Colombia. No, para nada. Yo no me refiero a la delincuencia común. Yo me refiero a la delincuencia política que se llama socialismo del siglo XXI. Okay. Esos son los narcocomunistas. Ok, aclarado. Vamos al segundo punto. Mire lo que dijo el presidente Lazo recién. Una entrevista que le hice sobre este tema. Consulta. Estamos trabajando en aquello, Carlos. Yo soy un demócrata, un republicano, que me gusta consultar, me gusta oír opiniones, inclusive me gusta oír opiniones contrarias a las mías, poder discutir, debatir, para luego tomar una decisión, porque de aquello depende el futuro de 17.700.000 ecuatorianos. Hay que actuar con prudencia, con cuidado. Mi gran preocupación es la vida de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que no tienen empleo, que son 7 de cada 10 ecuatorianos. Esos 7 de cada 10 que no tienen empleo, ¿la consulta es una forma para estimular el empleo? Es que para ellos lo más importante, sí, es importante la consulta. ¿Sabe qué es más importante para ellos? La ley de inversiones que acabamos de presentar en la Asamblea Nacional y la ley laboral. Ya ve que Fíjese cómo cambian las prioridades, ¿no? Dice, más importante que la consulta en este rato es la ley de inversiones, que va a traer empleo en la medida que traiga capitales, y la ley laboral, que va a flexibilizar las condiciones para poder contratar más. ¿Quién va a invertir en un narcoestado? Eso es iluso. Hay 30.000 millones de dólares comprometidos en proyectos de inversión en noviembre pasado, de gente que fue a Quito interesada en eso, en donde por primera vez usted veía en el aeropuerto como una señal de interés 16 aviones ejecutivos de inversionistas de afuera aquí, esos. Invitados, sí, vendrán, revisarán cuál es la estructura jurídica del país, verán que no hay seguridad, verán que esto se está yendo hacia la cubanización, tendrán temor de su inversión. Invirtió la gente en Colombia, que tuvo 50 años con guerra civil, con guerrilla, con narcotraficantes. Pero nunca hubo un narcoestado, o sea, nunca hubo una estructura en Colombia como la estructura inaugurada en la Constituyente del 2008 y la que están discutiendo en este momento en Chile. Qué interesante, ok. Es esa estructura ahí la que genera el narcoestado. Y la otra cosa que mencionaba él, prudencia. Sí, consulta, no la descarto, pero prudencia. O sea, Orlando Amores, como no es el presidente de la República, vámonos. Ok, lancémonos por aquí, o Pato o Gallareta, o el abismo o la redención. No. Es muy fácil pensar así cuando no se gobierna un país. Para nada. Tenemos una respuesta, la Constitución del 98. Tenemos un bagaje histórico, nuestras luchas de los 80, que fueron mejorando la Constitución del 78, que la reformaron a la Constitución del 78, que llegamos a la del 98, estábamos de esta incipiente democracia construyéndola cuando vino el narcocomunismo y la destruyó. Ok, ¿qué hacemos para que el Ejecutivo entienda que hay una vía mejor y más rápida, por lo menos, y no tan completa, como la que está elaborando?
El problema es que en esa consulta, en principio iba solo la reforma laboral y la de la seguridad social. Después no, incluyeron seguridad. Luego no, que como se hace que sea de una vez integral, más o menos 8 o 10 preguntas, no sé qué. Y luego, para colmo, la quieren unir con las elecciones del próximo año, en donde el aspecto negativo del desgaste del gobierno va a afectar a la consulta, más aún si no transforma los elementos que mencionaba Orlando Amores. ¿Qué hacemos? Seguimos con respuestas a esa pregunta al volver. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hay otras funciones del Estado que son críticas y que se deben reformar. ¿Las toma en cuenta o no la consulta que propone el doctor Amores en base a las preguntas de reforma constitucional que le aprobaron? Lo veremos enseguida. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. El presidente de la República planteó sorprendentemente hace poco la posibilidad de eliminar el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando lo que él había propuesto en campaña y obtuvo apoyo fue eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a lo cual ya se refirió el doctor Orlando Amores. ¿Qué piensa nuestro invitado del CNJ? Veamos qué me dijo en un programa anterior y luego cómo actualizamos esa definición. Está ya aceptado por la Corte Constitucional, ¿sí?, que se cambie la forma de designar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura lo designan por cooptación funcionarios de la Corte Nacional. Es decir, ¿por qué lo mantendríamos? ¿Cómo puede el fiscalizado designar al fiscalizador? Claro. Es como que Interpol esté integrado por los delegados de las familias del crimen organizado. Por favor. El CNJ, para que no sea cooptado, ¿cómo se integraría el Consejo Nacional de la Judicatura? Yo no creo que el Consejo Nacional de la Judicatura debe seguir existiendo. Hay que eliminarlo. Peleamos en los 80 cuando éramos estudiantes porque hay un Consejo de la Judicatura. No sirvió para nada. Más control existía cuando las cortes provinciales controlaban a los jueces inferiores. Coincido. Y cuando la Corte Nacional controlaba a las cortes superiores. La pregunta es, ¿qué proponen o no proponen nada? Esas reformas constitucionales que le aprobó a usted la Corte Constitucional respecto a un organismo como el CNJ. Ahí nosotros proponemos que sea la academia la que designe por ternas a los que serán escogidos como miembros del Consejo de la Judicatura. Y proponemos, y está aprobado, que las ternas vengan de las escuelas de Derecho de las 5 universidades mejor puntuadas del país. Es una forma de evitar el control político del narcocomunismo en la designación de un órgano tan importante como es el órgano de control del sistema judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Ya, es decir, dejaría de darse lo que usted mencionaba allí en esa intervención, que el fiscalizado elija al fiscalizador. Es que es una locura que la Corte Nacional, que el resto de funciones elijan al control de la función de justicia. Entonces le llama el ministro de Agricultura y dice, oye, pajarito, tú que estás en el Consejo de la Judicatura puesto por mis votos, ayúdame, que en la corte tal hay un juicio contra tal. Pero realmente el Consejo de la Judicatura no controla la función judicial, regula aspectos disciplinarios y administrativos. Quien la controla realmente son los propios jueces que terminan juzgando a jueces y fiscales cuando son procesados.
El Consejo de la Judicatura decide cómo resolver. Y en tiempo del narcocomunismo, este señor Yalc les mandó un oficio que circula por redes, en donde dice, nunca ustedes pueden fallar contra el Estado. El juez que falle contra el Estado será destituido. Alexis Mera mandó ese mail Peor diciendo todavía. aquello. Si Peor todavía. ustedes, Ni siquiera fue Yalc. si ustedes se atreven a fallar contra el Estado, van a ver las consecuencias. Peor todavía. ¿No sigue pasando lo mismo? Debe ser, porque sigo insistiendo, vivimos un narcoestado, esa estructura no se ha cambiado, posiblemente ¿En la debe propuesta pasar de lo mismo. ustedes seguirían siendo 5 los consejeros? Sí, no es cuestión de número, es el origen de donde surge el nombramiento de ellos. Ahora, si viene de la academia y la academia escoge abogados serios, abogados responsables, abogados que tengan como antecedente haber enjuiciado jueces, perseguido las injusticias, no me amigo. ¿Quiénes serían esas 5 universidades mejor puntuadas hoy? Habría que preguntarle al organismo. Una que los de ley califique. es la San Francisco, otra de ley es la Universidad Católica de Quito, por ejemplo. Otra en cuanto a facultades de Derecho, ¿verdad? Claro. Seguramente es la UTLA, otra la UES de Guayaquil. Las élites decidiendo quién controla la justicia, porque usualmente los catedráticos de esas universidades, nuestra generación en la Católica, aunque teníamos catedráticos de primera en el 74, 80, eran de élites. El pueblo no tiene profesores de Derecho Laboral. El profesor de Derecho Laboral mío era la doctora Robalino. Solines, la doctora Solines. y el doctor Julio César Trujillo. Julio César. Sí. Ok. Bueno, Julio César era un demócrata cristiano, no habían socialistas profesores ahí. ¿No terminamos haciendo que las élites, en cambio, instrumenten ese CNJ? Pero estamos insistiendo en la puntuación de las universidades. Lamento si hay universidades que no son de élite y no tienen esa puntuación. Lo lamento mucho. ¿Qué Lo otras lamento. reformas importantes tienen sus 8 preguntas? Eliminar las regiones. Ya. Es pero, atroz. pero si no se aplica el concepto de regiones ahora. Para nosotros sí. Ese concepto horizontal, explíqueme. Para nosotros sí. Cuando nosotros iniciamos una acción laboral en Santo Domingo, las apelaciones son en Puerto Viejo. Se resuelven en Puerto Viejo. Cuando nosotros iniciamos una acción por turismo, tenemos que venir a Guayaquil, porque las competencias de turismo ni siquiera están en Puerto Viejo, que es supuestamente nuestra región, están en Guayaquil, en turismo. O sea, esto es ¿Cuántas atroz. regiones hay? 7 regiones. Yo ni siquiera Nosotros estoy somos enterado. la cuarta. Ni siquiera estoy enterado. ¿Cómo se forman las regiones? Con regla. Los burócratas Cogieron la regla y pusieron, ¿no es cierto? Santo Domingo, Manabí, Galápagos. Agárrense del piso. La primera vez que nombraron nuestra región era con Galápagos. Como Galápagos es importante, posiblemente me tocaba a mí, por los asuntos laborales que yo digo, que ahora voy a Puerto Viejo, cruzar el Pacífico para ir a Galápagos. La otra cosa que desconocí, eso es lo interesante y lo terrible de vivir en las grandes urbes, es que uno no siente los problemas de la periferia, como es Santo Domingo, donde vive, trabaja y radica Orlando Amores, y por lo tanto cree que esos problemas no existen. Fíjense cómo se resuelven temas jurisdiccionales en Santo Domingo. Y que, bueno, eliminar las regiones, ¿qué más propone? Nosotros hemos Las propuesto... preguntas aprobadas, ¿qué más? Las preguntas aprobadas, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? CNJ, no asamblea, proponemos absolutamente regiones. nada más porque corremos el riesgo, o corríamos el riesgo de la negativa. Cuando Patricio Gijón, nuestro abogado en Quito, nos dice, Orlando, te aprobaron. Patricio Gijón Larco. Yo creí que me estaba mintiendo, porque imagínense lo que es decirle al narcoestado, a una institución del narcoestado como la Corte Constitucional, independientemente de quién haya estado allí, ¿sí? Elimine la estructura del narcoestado y que me digan sí. No tengo otra cosa. Aquí hubo estrategia e inteligencia. Mucha. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué hacemos? A una propia institución de la estructura que se creó para que no cambie nunca le vamos a proponer que cambie. Sí, pero que cambie algo. Y por ahí empezamos, ¿ya? A transformar todo lo que es imposible cambiar de golpe. Por lo menos consideren esa posibilidad. Dejen a un lado el que no lo hicieron los juristas eminentes, consagrados, vacas sagradas de este país, y admitan que hay talento en otras partes también.
que a veces ven las cosas mejor que desde las alturas y desde el llano, ahí atrapados en la selva, como de alguna manera puede calificarse a Santo Domingo. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Hemos hablado de un órgano de la justicia, el CNJ, y con la justicia, ¿qué hacer? De eso hablamos enseguida. Esta nueva administración de Banecuador implementa líneas de crédito en beneficio del sector rural y urbano popular para fomentar actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, artesanales, manufactureras, agroindustriales, comerciales, turísticas y otros servicios. Desde mayo de 2021 hasta la fecha, se han colocado 66.411 créditos, que abarca un monto superior a los $300 millones. Optimizamos la atención ciudadana, reduciendo la tramitología y declarando la guerra a la corrupción. Hemos devuelto la dignidad a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, eliminando las largas filas. Gracias a la iniciativa del presidente Guillermo Lasso y su compromiso con los ecuatorianos, estamos otorgando el crédito de las oportunidades, un financiamiento al 1% de interés y hasta 30 años plazo, que en 8.667 operaciones procesadas y por procesar ya ha colocado más de 26.3 millones. Trabajamos con eficiencia y transparencia para garantizar la reactivación económica del Ecuador. Proseguimos esta entrevista veraz con el doctor Orlando Amores sobre la viabilidad de una consulta inmediata basada en 8 preguntas que ya aprobó la Corte Constitucional, que reforma la Constitución lo suficiente como para abrir poco a poco un proceso de transformación que podría darse en este periodo de gobierno si es que se lo empieza ahora, si se lo estudia, si se lo entiende. Si no se tiene soberbia intelectual o vanidad personal al decir sí es buena, pero esta de aquí es mejor, más completa, lo perfecto es enemigo de lo bueno, sobre todo en esta circunstancia. Más un elemento adicional. Se dijo que tan pronto se subiría al poder se propondría una consulta popular. No se lo hizo. Era a los 3 meses que habría que someter aquello. Así como tampoco el primer día se envió enseguida la reforma tributaria y la ley de educación superior. Las mandaron después. Mandaron otros elementos como la ley de comunicación, sí, lo reconozco. Y aprobaron otro elemento como las normas éticas de funcionamiento del Ejecutivo, ajá, también. Pero aquello no fue lo que se prometió. Hacer lo que se prometió da legitimidad y gobernabilidad. Me llamaba la atención de qué pasa y dónde va a parar el CNE con las preguntas que usted les aprobó la Corte Constitucional y de qué manera el giro que se le dé al CNE puede eliminar el fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral debe modificarse como órgano ejecutor de la función electoral y debe modificarse para retomar la estructura del Tribunal Supremo Electoral, pero integrado por todos los representantes de las organizaciones políticas en juego, no por 4 personas que escoja
No solo por las de 5 mayor votación. No. ¿No va a ser un guirigay eso tener a 17 representantes de organizaciones políticas? Es el único modo de procurar control respecto de el ejercicio electoral. Caso contrario sigue el fraude. De las instituciones políticas en juego con representación nacional. Claro. O con un mínimo de votación. Más que el mínimo de votación, ¿sí? Con representación nacional en ese momento. Si no han sacado votación, más tarde serán eliminados. Pero ellos deben estar allí. ¿No es un concepto antidemocrático darle a minorías representación por sobre las mayorías allí? O sea, ¿cómo va a pesar igual el voto o la posición del funcionario del partido 17, aunque sea nacional, en soporte, versus el partido 1 o 2 nacional? Es que eso es la democracia. Es que ese es el real ejercicio de la democracia. Lo otro no. Lo otro es la imposición de lo que acabábamos de hablar. La élite. El que tiene mayor voto. ¿Y por qué tiene mayor voto? ¿Y cómo incidiría? Porque tiene mayor incidencia. ¿En dónde? En los medios. ¿Y cómo se tiene mayor incidencia en los medios? Porque se tiene mayores recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo incidiría eso? En el control. En eliminar la sospecha constante de fraude electoral. Es más, la ejecución constante de fraude electoral. Porque en pequeñas jurisdicciones se sigue dando. Hay que cambiar el software. Desde 1998 hay un elemento, hay un chip, yo qué diablo sé, ¿sí? Que utilizó Chávez para alterar la votación y ser presidente de Venezuela. En los institutos de investigación de Cuba lo perfeccionaron. Y yo digo que tienen un cassette. Y le dieron a Bolivia, le dieron a Ecuador, le dieron a Chile. Es una franquicia. Ojo, Okay. Le dieron a Biden. ¿Ya? Por eso es que Maduro le dijo, felicitaciones, camarada Biden, cuando 2 minutos antes hablaba contra el imperio. Es decir, ¿usted es opuesto a la tecnología en ese sentido? No, para nada. Al revés. Yo lo que quiero es que cambie esa tecnología y que hagan un estudio, porque estoy más que seguro que el narcocomunismo se instauró en el Tribunal Supremo Electoral del 2006, cuando eliminaron a 57 diputados del Congreso que no estaban de acuerdo con la constituyente. Ahí se instauró, ahí ya vino el cassette. Okay. Y posiblemente desde la elección del 2007 ya sea fraudulenta. Pero investiguen. Y hay un elemento más, la justicia. Tuvimos de invitada en ese programa que refería a donde concurrió Orlando Amores a la doctora Ana Abril, y sobre la justicia dijo esto. Es necesario que se tenga en cuenta la probidad. Y la probidad está puesta en la Constitución en el artículo 183, numeral 3, como un requisito para el ingreso. Pero ¿qué sucede cuando se hacen las evaluaciones y un juez que no demuestra probidad sigue en funciones? ¿De qué manera le vamos a hacer que salga de ese puesto si ya está ingresado? Entonces la probidad tiene que ser un elemento que no solamente sirva para el ingreso, sino que adicionalmente tiene que ser objeto de cada una de las evaluaciones, para que todos los jueces tengan que ser personas honradas. ¿Quién es el evaluador? Porque las evaluaciones que se están haciendo son esporádicas, son insuficientes, son parciales y a veces son vergonzosas. Dije que había que poner en el justo sitio, ubicarles orgánicamente al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia. Para mi criterio, estas funciones deben regresar a la Corte Nacional de Justicia como el máximo ente de los órganos jurisdiccionales. ¿La reforma constitucional contempla esto? Nosotros solo contemplamos respecto al Consejo de la Judicatura el cambio de su composición. El modo cómo se va a componer, sí. Pero hay un mecanismo. ¿No toca a la justicia ninguna de las 8 preguntas que le aprobó la Corte Constitucional? No. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos que no había que remover tanto. Es como, no hay que afilar tanto el lápiz porque al escribir se rompe la punta. Ajá. Entonces no queríamos, íbamos por allí y dijimos, Ajá. cuando tengamos nuestro Congreso bicameral, ahí le atacamos con todo lo que... Correcto. Es fácil, la justicia se arregla facilísimo. Correcto. La justicia se arregla con una norma que establezca que el prevaricato es imprescriptible, igual que el peculado,
¿no es cierto? Igual que el enriquecimiento ilícito, igual que el cohecho. Yo no sé si entienden, o mejor dicho, no sé si yo lo entiendo, o si él ha logrado explicar lo claro que ahorita en este momento siento, la estrategia para empezar a cambiar el sistema. Es decir, se están tomando el organismo que se tomó, lo que él llama narcocomunismo, para comenzar a controlar el Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y están reformando la composición de la Asamblea, que volvería a ser un Congreso. ¿Les parece poco? ¿Les parece poco? ¿Ya? ¿No es suficiente para empezar un proceso de ir reformando el sistema? Ah, no. La oportunidad es de darle una consulta integral, como dicen y sueñan ahora los del Ejecutivo. Bueno, esta opción, por lo menos piénsenla. Con las preguntas finales, volvemos enseguida. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Vamos a jugar ping-pong con Orlando Amores en la parte final de esta entrevista. El doctor Orlando Amores no solamente es un constitucionalista e impulsor de una consulta popular fundamentada en las preguntas que consiguió que apruebe la Corte Constitucional, que lleva a una reforma constitucional parcial, sino un observador y un crítico permanente de la situación del país. Y a eso le decía, o me refería yo cuando les decía a ustedes que le voy a proponer que juguemos ping-pong en esta parte final. Creo que es imperdonable dejarlo ir de esta primera entrevista, espero que tengamos algunas más, sin pedir sus definiciones breves sobre temas críticos coyunturales, que a veces nublan la vista respecto al gran horizonte que usted plantea ahora, o que siendo lo inmediato y lo urgente nunca nos dejan llegar a lo importante. ¿Qué hacer con Guadalupe Llori en la Asamblea? No me interesa. ¿Qué pasa en Pachacuti con un partido indigenista? No es un partido indigenista, es un partido de novelería. Perdió la ruta de los 80. Ya no es el órgano político de la CONAIE que fue de inicio. No, hoy es una prostitución ideológica. No todo está mal en el país. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Sí. Le cuesta, ¿no? ¿Le propongo? ¿La fiscalía no está bien? Sí, yo creo que... No, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? No, yo creo que está bien las madres que han sostenido este país, que sostienen este país, que saben con cuántos choclos y yucas se hace un sancocho. Pero yo hablo de instituciones, de acuerdo, aunque la maternidad es una institución. Ya, la fiscalía está bien. No conforme usted, yo tampoco del todo, pero está bien. ¿Qué más está bien en este país? No puede ser que todo esté mal en este país. Le cuesta, ¿no? Si no cambia las Fuerzas Armadas no están bien. Están castradas. ¿Cómo pueden estar bien si a los héroes del CENEPA, a los héroes de Patricia, les quitaron la posibilidad de respuesta, igual que a la policía? Imagínense ustedes. ¿Qué les quitaron la capacidad de respuesta? Les eliminaron los servicios de inteligencia del Ejército, la Marina, la Aviación, de la Policía. Les cortaron la vista. Les cortaron los oídos, les cortaron el olfato. Ok, los médicos que nos salvaron del COVID en gran medida, ¿no están bien en este país? Sí. En Santo Domingo, ¿qué está bien? Vean, no es pesimismo, pero si es que no cambiamos la estructura del Estado, esto es como un árbol cuya raíz está podrida. Si la raíz está podrida,
¿Qué frutos me pueden decir? ¿Qué que lo están hizo bien? arraigarse tanto en Santo Domingo, un hombre que podía estar tranquilamente en Quito, Guayaquil o en una urbe más cosmopolita? El amor, ¿Ah? el amor. A una Me santa- enamoré de una mujer que fue reina de Santo Domingo y decidimos irnos allá porque pensaba yo de estudiante, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. En Quito me tocaba estar subordinado a mi papá, a mis primos, a mis parientes abogados, a mis tíos abogados. Acá no, hice un nombre propio y mal o bien, ahí estoy. Sigue Y desde siendo- ahí pelea. Sigue siendo un soñador. Claro, el momento que yo deje de soñar, se acaba absolutamente todo. Un idealista. Elemental. Un anarquista. No sé, yo creo más bien que soy un disidente y todo patriota es un disidente, porque no mide las consecuencias políticas, solo quiere libertad y progreso para su pueblo. No es un francotirador. Para nada, tengo una estructura. Doctor, si llega el momento de comprometerse para hacer política electoral, ¿lo haría? No me interesa. ¿Por qué no legislador por Santo Domingo? En esta estructura, pasar el tiempo. Pasar el tiempo. ¿Porque no saldría elegido o porque si lo elige no serviría para nada? Porque la estructura es tal que lo que haga me ahoga. Miren, tenemos un excelente, excepcional diputado. ¿Ya lo quieren votar? ¿Que es quién? A Villavicencio. Ah, Fernando. Ojo, Ron. Lo acribillan, lo ponen en una esquina. Pero eso ha sido siempre así. Cuando éramos estudiantes de la universidad enfrentamos la misma suerte en la facultad. Había más posibilidades. Porque había democracia. ¿Valió la pena que Santo Domingo sea provincia? Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué ha ganado? Hemos ganado respetabilidad, hemos ganado presupuesto, hemos ganado desarrollo, claro que sí. Hemos ganado independencia y por eso estamos impugnando las regiones, porque ahí perdemos la independencia que ganamos. ¿Ha ganado progreso? Sí. ¿Se ha reducido la pobreza en Santo Domingo? No, porque no se ha reducido en el Ecuador y nosotros somos ¿Ha parte de aumentado este la país. generación de empleo? Relativamente. Es un pueblo pujante. Cada quien saca a su familia adelante a través de emprendimientos. ¿Lo de la Concordia fue romántico? No, lo de la Concordia fue una lucha tenaz, era un apartheid en el Ecuador en el 2007, 8, 9, 10 y 12 que logramos la consulta de pertenencia. ¿Quién manda en Santo Domingo? No puedo decir fulano, sutano. Allí son organizaciones políticas vinculadas al narcocomunismo. Porque hay dos provincias en donde está tomado el narcocomunismo y asentados sus reales, que es Santo Domingo, Los Áchilas y Manabí. ¿Cómo cuida su seguridad? No la cuido porque no temo. Expone su vida con todo lo que ¿Por está qué? desafiando al narcoestado. Está No, desafiando. para nada. Para nada. Para nada. ¿Y de aquí cuál es la próxima parada? Seguiremos luchando, seguiremos trabajando en esto. Posiblemente iremos a Loja a hablar con la gente de allá. Tenemos que trabajar, insistimos en que las personas nos apoyen. No es un interés particular, electoral, político, no me interesa. Me interesa el país. Tengo terror ver las fotografías de Cuba, la joya arquitectural del Caribe convertido en un desastre, parece que fuera los pueblos de Irán, de Siria. Eso viene en el 2025. Viene el desastre, viene el caos, viene la pobreza, viene la miseria. El narcocomunismo vive de la pobreza, vive del bono, vive del subsidio. Y todo aquel que pide bono, subsidio, financia el narcocomunismo. Bueno, están advertidos. Para eso fue esta entrevista. Y para decir que el doctor Orlando Amores Terán ha hecho algo más que una advertencia y ha hecho más que una causa de su vida y estas ideas, ha hecho una propuesta. Él con un grupo de juristas fueron a la Corte Constitucional no solamente a escribir artículos en un periódico, sino decir aquí hay 8 preguntas para reformar la Constitución. La Corte Constitucional le dijo son viables y nadie las quiere someter a una consulta popular. Como dije hace un rato, por lo menos piénsenlo. Dejemos el egoísmo, el protagonismo, el personalismo, la vanidad
o el perfeccionismo, si quieren. No es el momento, no son completas, no, yo puedo hacer algo mejor. Aquí hay algo viable, que puede ser además urgente. Y en esa parte discrepamos, conjugarse con la muerte cruzada en los términos en que él quiere y lograr un éxito enorme. Yo lo único que temo es que cuando ese paso se dé y el narcoestado que él denuncia que existe, comprenda que se lo va a desbaratar en su estructura esencial, la reacción sea peor que la que se vive ahora. Pero es eso, o perdemos lo poco que nos queda de país. Gracias al doctor Orlando Amores por ilustrarlo con tanto dramatismo y a la vez con tanta calidad. Hasta la próxima entrevista. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.